Hola, ¿qué tal, mis queridos alumnos de Teoría y Política Económica? Bienvenidos a esta nueva entrega en la cual vamos a estar versando sobre un tema sumamente interesante y el cual se refiere al análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho no es más que una metodología, o mejor dicho, aplicar la metodología del análisis económico al terreno jurídico, al campo jurídico. Y esta es toda una disciplina que se está desarrollando desde la segunda mitad del siglo XX y que ha tenido muchos seguidores. Obviamente, los que la aplican más asiduamente son los profesionales que se dedican al derecho y a la economía, bien sea las dos como carreras o alguna de las dos forme parte de su formación posterior o de su trabajo posterior, y se han hecho importantísimos avances en esta área. Particularmente para mí es muy retador, no es un área en la cual obviamente tenga mayor experticia, así que lo que hago es ofrecerles un abreboca, ofrecerles dos libros de texto en los cuales se habla con bastante detenimiento del alcance que ha logrado el análisis económico del derecho. Y finalmente, siempre lo que me alegra es dejar una semillita en ustedes que les cree esa inquietud de cómo una ciencia que puede considerarse relativamente abstracta como el derecho puede tomar herramientas de una ciencia, de un método científico que también proviene de una ciencia social, pero que entonces ha buscado sistematizar a través de los modelos la forma de entender la conducta de los individuos, en este caso los consumidores y los productores. Fíjense que en la escuela de la Católica y en la Escuela de Derecho tienen a un gran hombre, tienen al doctor Humberto Romero Musi, que es profesor de esta casa de estudios y que le ha dedicado bastante a este tema. Tanto es así que en las 13ª jornadas de Aníbal Dominici, que se realizaron en el año 2023, él fue homenajeado allí. Eso es lo que generalmente se hace en ese tipo de jornadas, y él le preguntan al homenajeado qué tema quiere escoger, y en este caso el doctor Musi escogió el tema de análisis económico del derecho. Entonces, espero de ustedes su máxima apertura hacia este tema, y además que me ayuden precisamente a mí a ser cada vez más efectivos en lograr conciliar esta nueva idea o esta nueva forma de ver la relación entre la economía y el derecho. Entonces, como les digo, contamos con dos libros, los cuales van a poder acceder a ellos a través de la página de internet. Uno es El análisis económico del derecho, de la doctora Nuria Querol Aragón. Entonces, como ustedes son tan amantes de las letras, espero que este tema se lo disfruten mucho, porque básicamente utiliza el lenguaje de las letras, ¿ok? No van a ver aquí tanto la parte económica. Luego está el libro del profesor Bullar. Voy a dejar de compartir pantalla para tratar de volver a esta parte. Ahora sí, disculpen, toques técnicos que nunca faltan. El análisis económico del derecho, un libro de el doctor Bullar, y que él es realmente alguien que ha aportado tremendamente a escribir sobre este tema. Sus aportes no han sido en los principios, sino en la divulgación de este tema, o la mayor parte de sus aportes. Y por ahí tengo un artículo interesante que se llama Análisis económico del derecho entre el funcionalismo y la esquizofrenia jurídica. Esto se los voy a recomendar como material para que lo lean, de manera que puedan entender de qué se trata, ¿ok? Entonces, estos son los principales textos con los que vamos a trabajar. Y bueno, yo creo que ya podemos arrancar de lleno con el tema, ¿ok? Entonces, vamos a lo que es la presentación como tal.
es decir, a la forma habitual como yo hago mis presentaciones. Generalmente a nosotros los economistas, como nos manejamos en el lenguaje mixto de los números o de las matemáticas y de las palabras, pues solemos hacer disertaciones mucho más combinadas ambas cosas. Obviamente aquí no, aquí estamos más en el terreno de las letras, así que espero que no se vaya a volver muy monótona mi presentación, pero básicamente lo que voy a hacer es expresarles a través de esta presentación lo que yo he conseguido como resúmenes principales. Nada de lo que está aquí es mío, todo, casi todo lo que está escrito aquí es textual de los autores de los libros que les conté y unos que otros aportes que he conseguido en algún otro lugar. Así que por lo que a los derechos de autor respecta, todo lo que contenido aquí o está en el texto del profesor Alfredo Bullar o está en el texto de la profesora Nuria Quero. ¿Okay? Vamos a hacer una primera entrega en la cual vamos a hacer la introducción, hablar sobre qué es el concepto de economía del derecho, los orígenes del análisis económico del derecho, aportes del análisis económico al derecho. En este vamos a hacer entonces el énfasis de cuáles son exactamente los elementos de la economía que toma el derecho para tratar de avanzar en lo que es la comprensión de la conducta de los individuos dada una determinada normativa que se establezca. ¿Ok? Entonces, nada, comencemos lo que es la presentación. Entonces, fíjense. Existe pleno consenso en que el orden jurídico altera el ámbito económico y viceversa. La forma más tangible de ver la influencia del derecho en la economía es a través de la promulgación de leyes con el fin de conseguir ciertos resultados económicos. En este sentido, ¿verdad? Las leyes son importantes para organizar la sociedad. Esta es la forma habitual como estamos acostumbrados a ver la relación de el derecho y la economía. En el siglo XIX, Proudhon entendió que ni el derecho privado ni el público podrían organizar adecuadamente ciertos aspectos de la vida diaria y ello dio paso al derecho económico, con el objetivo de establecer acuerdos entre los diversos grupos que participan en la actividad económica y en mantener la justicia social. Entonces, hago el énfasis aquí de que hasta acá hago el énfasis aquí entonces de que hasta acá la direccionalidad es más desde el derecho a la economía y no es de extrañar, siendo el derecho una ciencia mucho más antigua que la economía. De hecho, en las universidades se daba, era economía política en las facultades de derecho. La creación de la escuela de economía fue muy posterior. ¿Okay? Entonces, ahora bien, con el análisis económico del derecho, cambia la direccionalidad, ya que se parte de los postulados de la ciencia económica a su aplicabilidad a temas jurídicos. ¿Okay? Entonces pensamos de lleno con Bullar. Bullar nos habla de cómo estas dos disciplinas se encuentran en constante cambio a partir de los postulados que nacen de sus nuevos estudios. ¿Okay? En el derecho se trata de un sistema de regulación de conducta humana que se enfoca en la creación de normas para determinar la conducta y por ende su objetivo es influenciar las decisiones de los ciudadanos. A su vez, en la economía se trata de un sistema de predicción de conductas, tratando de adelantarse a la conducta de los ciudadanos, siguiendo modelos que consideran incentivos, costo de oportunidad y demás herramientas del análisis económico. Y aquí nos tiene que empezar a sonar cosas que ya hemos visto. Recuérdense que nosotros vimos los principios de la elección y que dentro de los principios de la elección estaba el tema de la escasez, estaba el tema del costo de oportunidad, de la decisión en el margen y de los incentivos. ¿Okay?
Sigamos. Afirma el profesor Bullard que si un sistema de predicción de conductas se junta con un sistema de regulación de conductas, la ventaja es obvia. Si quiero regular la conducta, saber cómo las personas se comportarán, puedo generar mejores normas. Estén estas contenidas en una ley, en un estatuto o en un contrato. Es decir, que para el profesor Bullard, un abogado con capacidad de predicción será un mejor abogado. ¿Ok? Entonces, prosigue el profesor. Los beneficios son una carretera de doble vía. Para un economista, saber cómo funciona la lógica de incentivos del derecho le permite ser un mejor economista. El derecho crea incentivos mediante un conjunto de reglas que llamamos instituciones y que no necesariamente son comprendidas en toda su dimensión por los economistas. Unir la capacidad de predicción de los economistas con la capacidad de crear incentivos de la conducta del derecho es lo que hizo posible el análisis económico del derecho. Esta disciplina que aplica el razonamiento económico al derecho nació en Estados Unidos aproximadamente en la década de 1960. Así como la única manera de entender cómo correr es corriendo, el análisis económico del derecho se entiende aplicando, dependiendo del momento concreto o la situación concreta jurídica en la que se encuentre un abogado, qué utilidad o qué aporte le puede dar el análisis económico. ¿Ok? El análisis económico del derecho busca explicar cómo hacemos el análisis costo-beneficio de nuestras decisiones y con ello entender cómo funciona la conducta en el mundo real. O sea, básicamente es no solamente saber o crear legislación para esperar un determinado comportamiento, sino tener alguna forma de luego poder comprobar si la norma logró la efectividad que queríamos y el individuo se está comportando como queremos. ¿Ok? Finalmente, esta idea de análisis económico, finalmente la idea de ver esta unidad de análisis económico del derecho es que usted no dé nada por sentado, sino que reflexione ahora que conoce los principios y teorías generales de la ciencia económica sobre la aplicabilidad o no de estos postulados en el campo del derecho. Es decir, que usted ya a estas alturas ha asimilado muy bien lo que son las unidades 1 y 2 y eso ya le ha permitido entender la esencia de la economía, entender la esencia del método científico. De hecho, ya ha visto 3 modelitos, el modelo de frontera de posibilidad de producción, el modelo de oferta y demanda y las teorías del productor y del consumidor, y ya tiene una idea bastante más clara de cómo razona un economista, de cómo hace un economista para tratar de predecir las conductas y que sabemos que eso lo hace a través de modelos. Lo hemos visto, hemos dicho, recordémoslo y dejémoslo bien puntualizadito aquí. Los modelos son una representación simplificada de la realidad. Están hechos de símbolos y ecuaciones que explican el impacto de una variable en otra variable. Como se los dije en la unidad número 1, al final los economistas lo que hacemos es relacionar variables económicas y ver causalidad de una variable con respecto a otra. ¿Ok? Sigamos entonces. El análisis económico del derecho en adelante, AED, es una disciplina que consiste en aplicar principios y técnicas habituales del análisis económico al estudio de temas jurídicos. Se basa en que las normas crean incentivos que hacen a las personas comportarse de una forma u otra. Ello permite al legislador inducir a unos resultados sociales positivos o negativos. ¿Okay? Esa es entonces la esencia de lo que es el análisis económico del derecho o lo que es el concepto. Simplemente es una disciplina que tiene como siempre
unos investigadores que están consiguiendo ventajas allí y, por supuesto, han hecho aportes y avances. Como todo disciplina, también tiene sus detractores y bueno, ya veremos más adelante algunas de las críticas que se le hace a esta disciplina. En cuanto al análisis económico, me parece importante que lo reafirmemos aquí, es un estudio que se realiza para determinar, analizar y evaluar la interacción entre los distintos actores de la economía. Eso es lo que es análisis económico. Para los profesores Samuelson y Nordhaus, se trata de un método que deduce o predice ciertos tipos de conducta económica basándose en supuestos a priorísticos sobre los factores que motivan a los individuos o a las empresas sobre la forma en que actúan. Recuérdense que todos los modelos económicos parten de unos supuestos, ¿ok? Y aquí vamos a ver entonces ahora una cosa que nos es ya familiar y es el derecho desde lo positivo y desde lo normativo. Ya vimos la economía positiva que estudia lo que es y la economía normativa que estudia lo que debe ser. Ahora veámoslo en el campo del derecho de acuerdo a cómo lo establece la profesora Querol. ¿Okay? Una cuestión positiva referida al impacto de las normas legales en el comportamiento de los agentes económicos, esa es su parte positiva, individuo, empresas y Estado, en términos de decisiones de bienestar. Por ejemplo, si han aumentado los ingresos del Estado, si ha disminuido o no el consumo de los hogares. Obviamente aquí está muy centrado en una norma económica que ha producido en el terreno de lo que es, ¿ok? En la esfera normativa, una cuestión normativa relativa a cuáles son las ventajas de determinadas normas legales en términos de bienestar social. Por ejemplo, si ha disminuido o no el nivel de criminalidad, si ha disminuido o no la dilación en los hogares. Entonces, esos principios de economía positiva y de economía normativa también se llevan a esta rama del derecho, siempre con este enfoque de evaluar lo que es y lo que debería ser. ¿Okay? Siempre ambos comportamientos. Ahora centrémonos un poco en explicar los orígenes del análisis económico del derecho. Y aquí, aparte de estos libros de los profesores Bullard y Querol, me fui un poquito a fuentes que aparecen en Wikipedia. ¿Ok? El profesor Bullard nos dice que no es fácil saber dónde se originó el análisis económico del derecho. Algunos lo identifican en los trabajos de Gemini Bettman en los siglos XVIII y XIX. Otros se encuentran algunas ideas en los trabajos de Adam Smith y en pocos saben que era profesor de la Facultad de Derecho. Recuerden que Adam Smith es nuestro gran Adán de la economía, fue el padre creador con su obra El origen y causa de la naturaleza de la riqueza de las naciones en 1776 de la economía y era filósofo. ¿Okay? Pero en realidad, como entendemos el análisis económico hoy, su origen es más reciente y se encuentra en la segunda mitad del siglo XX. Dice la leyenda que alguien tuvo la idea de introducir a un profesor de economía en la Escuela de Derecho en la Universidad de Chicago. Desde 1946, el director Aaron, así se llamaba ese profesor, se reunía con profesores de derecho y les mostraba que las decisiones legales y las leyes solían estar equivocadas desde la perspectiva de las consecuencias económicas, comenzando en áreas como el derecho antimonopolio y siguiendo por áreas como laboral, corporativo y virtualmente cualquier campo jurídico, el director mostraba que la forma como se entendía el derecho conducía a resultados absurdos. Lamentablemente publicó poco, pero tuvo una gran influencia en otros. El director Aaron no pasó a la historia como uno de los grandes fundadores del análisis económico del derecho, aunque es posible que sea el verdadero fundador. Lo que sí es claro es que la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago
fue la que vio nacer el análisis económico del derecho y que en eso fue clave el profesor Aaron. ¿Okay? Ahora vamos con los que obviamente son los que se llevan los méritos de ser los verdaderos creadores de esta disciplina. Más conocido y reconocido fue Ronald Coase, economista y abogado, quien en el 91 obtuvo el Premio Nobel de Economía por entender el significado de los costos de transacción y los derechos de propiedad para la estructura institucional y el funcionamiento de la economía, todo el desarrollo de la economía institucional. Su investigación abarcó las décadas de 1930 a 1960 y entendió cosas como cómo funcionaban los mercados, cómo funcionaba el derecho en relación a los mercados y cuándo el derecho puede solucionar un problema y cuándo no. A las ideas de Coase se atribuye el famoso teorema de Coase, uno de los principios básicos que se aplican en el análisis económico del derecho y que fue recogido en su famoso artículo El problema del costo social. En base a las ideas de Coase, el análisis económico del derecho estudia por qué los contratos conducen a la eficiencia y por qué hay situaciones que no pueden ser resueltas por los contratos y por tanto necesitan de una intervención estatal para llegar a mejorarse en términos pareteados, ¿ok? Escuché por allí el comentario de que el profesor Ronald Coase es el economista más conocido entre los abogados y es el abogado más conocido entre los economistas. Así que debe tener una gran influencia, ¿ok? Por su parte, Guido Calabresi escribió en los años 70, conjuntamente con Douglas Melamed, un artículo clásico en el análisis económico del derecho. Reglas de propiedad, reglas de responsabilidad e inalienabilidad. Un vistazo a la catedral. Sus ideas escritas, curiosamente, en paralelo a los trabajos de Coase, son coincidentes con los de este último. Calabresi realizó un importante aporte al análisis económico del derecho, principalmente aplicado al área de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Okay? A Calabresi obedece una de las teorías más importantes de la responsabilidad civil en los Estados Unidos, recogida en su libro Los costos de los accidentes, que conjuga la reducción de los llamados costos primarios, secundarios y terciarios de la responsabilidad civil con el concepto de más barato evitar el costo, o sea, más barato evitar que ocurra el evento, ¿ok? Que es una variable de la teoría objetiva que caló con bastante fuerza hace unos 20 años en los Estados Unidos. Otros académicos han aplicado el análisis económico del derecho a otras áreas del derecho. Destacan los trabajos de Harold Destes, 1964-1967, sobre propiedad, o los de Steven Chavel, 1987, y Richard Posner, sobre la responsabilidad civil. Otras líneas de pensamiento se han expandido a otras áreas. Por ejemplo, el llamado public choice o teoría de la elección pública sirve para analizar los procesos políticos, las decisiones de los funcionarios públicos, cómo se generan las constituciones y las reglas electorales, entre otras. Quiere decir que virtualmente todas las ramas del derecho han sido impactadas por el análisis económico del derecho. Estamos hablando del derecho ambiental, el civil, el mercantil, el administrativo, pero también estamos hablando del penal, el constitucional, el laboral. ¿Okay? Entonces, como ven, ha habido un recorrido bastante amplio de lo que puede hacer el análisis económico para ser una herramienta útil en la formulación de normas y leyes. ¿Ok? Aportes del análisis económico al derecho. O sea, ahora nos vamos a centrar. Nosotros que estamos en un curso de teoría y política económica, ¿qué es lo que ha aportado la disciplina económica a la disciplina derecho? ¿Ok? El aporte del análisis económico al derecho queda claramente establecido cuando Querol 2014 expresa.
El procedimiento utilizado para responder a estas cuestiones normativas o positivas se basa en el análisis microeconómico y la teoría microeconómica moderna, teniendo en cuenta que los agentes económicos toman sus decisiones de forma racional, comparando costos-beneficios, dada la información de la que disponen y limitados por sus restricciones. Esto es muy importante y ustedes ya deben tener una buena comprensión de esto, porque ya nosotros hemos visto cómo todo el asunto en economía se basa en la escasez, cómo la escasez lleva a la elección, cómo la elección genera paralelamente un costo de oportunidad y el papel que tienen los incentivos y además con la teoría del consumidor y la teoría del productor, cómo la conducta de estos grupos de individuos están condicionadas por restricciones. Como sabemos, en el caso de los consumidores son racionales y en el sentido de ser racionales persiguen como gran interés maximizar su utilidad. Y para ello se enfrentan a dos restricciones importantes. Una es un nivel de ingreso y otra es el precio de los bienes y servicios. También en la teoría del productor hemos visto que el productor tiene como objetivo maximizar su ganancia, esa diferencia entre las ventas menos el costo de producción. Esa diferencia, para el maximizarla, tiene como restricción el precio, el costo total medio y el costo marginal. Entonces, son conceptos que condicionan la conducta del individuo y obviamente han ofrecido entonces herramientas de cómo modelar la conducta de los individuos, entendiendo que es lo que los individuos perciben. ¿Okay? Entonces, el supuesto base consiste en que los agentes económicos comparan sus beneficios y costos existentes en las diferentes alternativas antes de tomar una decisión, sea esta de una naturaleza estrictamente económica, social o cultural. Estos costos y beneficios se valoran según las preferencias de los agentes, dado un conjunto de información disponible al momento de tomar la decisión, así como determinadas restricciones que le condicionan y limitan. Veámoslo en palabras de la profesora Querol. Este análisis costo-beneficio se realiza dentro de un determinado contexto de preferencia, lo cual se traduce a su vez en un nivel de bienestar de los agentes. El bienestar individual se mide por la utilidad que el agente obtiene de su decisión tomada, elegida entre otras decisiones que no tomó, es decir, en términos de costo de oportunidad. Recuerden, costo, oportunidad, aquello a lo que se renuncia cuando se toma una decisión. Por tanto, el concepto de utilidad es abstracto, pues también incluye conceptos no cuantificables como el altruismo que un individuo tiene respecto de terceros o la satisfacción de obtener bienes diferentes a los bienes materiales o de consumo, como pueden ser el amor, la alegría o la desilusión. Aquí empiezo yo a fascinarme con este tema porque obviamente yo estoy acostumbrada a ver en la esfera costo-beneficio básicamente en el terreno de las decisiones de cómo satisfago mis necesidades y pensárselo, los términos costos-beneficios en otras esferas tan importantes de la vida, a mí por lo menos me parece fascinante, ¿ok? Recordemos el concepto de utilidad, ¿ok? El concepto de utilidad del consumidor se extiende entonces a terrenos como el altruismo, el amor, la alegría o la ilusión. No existe una medida exacta de utilidad individual. Recuérdense que a Alfred Marshall le encantaba la utilidad cardinal, pero no era posible de generar. Pero sí un conjunto axiomático que establece un orden o jerarquía que se conoce como el método de la utilidad ordinal y que es el que desarrollamos más ampliamente en la teoría del consumidor. Recordemos que la utilidad es ese sentimiento de satisfacción que le produce al individuo el consumo de un bien o servicio. ¿Ok?
El análisis económico del derecho busca lograr el máximo bienestar social, analizando la importancia y el comportamiento de los distintos agentes que la forman. La terminología económica más utilizada incluye los conceptos de los derechos de propiedad, los costos de transacción, los costos e ingresos marginales, la eficiencia en la asignación de los recursos y en la aplicabilidad de diferentes normas y la aplicabilidad del análisis económico a toda clase de transacciones. El bienestar social queda definido de la siguiente manera. El bienestar social se puede medir a partir de la suma del bienestar de los individuos. También en este caso no hay medida única de agregación, siendo la suma simple de las utilidades individuales la más utilizada. Existen otros métodos diferentes de medición, como el del filósofo estadounidense John Rawls, ¿okay? Especializado en el tema de la justicia, que consiste en otorgar una mayor ponderación a los individuos con menor utilidad en función del bienestar social. La medida de bienestar social atiende fundamentalmente a dos variables, el de la eficiencia y el de la desigualdad. En general, no es posible aumentar la eficiencia sin aumentar a su vez la desigualdad. El criterio utilitarista prefiere la eficiencia a la igualdad distributiva. La sociedad estará mejor si un agregado tiene un nivel superior de utilidad. Eso es lo que decimos en el campo económico, ¿verdad? Sin embargo, el criterio rawlsiano, por su parte, prefiere la igualdad distributiva. Una sociedad está mejor si un grupo con menor utilidad está mejor. Es importante destacar que los criterios de bienestar social son medidos en términos de utilidad y no en términos de ingreso. Como ven, seguimos buscando esa manera de determinar cómo calculamos el sentimiento de satisfacción de los individuos y cómo podemos entonces lograr el bienestar social, bienestar colectivo. Eso lleva a empezar por cómo se ha calculado el bienestar en el área de la economía. Y en el área de la economía, el bienestar económico se ha calculado de dos formas, el de Pareto y el de Kaldor-Hitch. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cada uno. Listo. El concepto amplio de bienestar de Pareto describe una situación como eficiente u óptima cuando no es posible encontrar otra situación en la que alguien pueda mejorar su posición sin que para ello al menos otra persona vea empeorada la suya. Por lo tanto, una situación es mejor, Pareto superior a otra, cuando todos los individuos involucrados mejoran o uno mejora y los demás quedan igual. Un intento claro en la economía por alcanzar este tema del bienestar en términos de Pareto es el modelo de oferta y demanda y es el cálculo del excedente del consumidor y el excedente del productor. Recuérdense que en nuestro modelo de oferta y demanda el precio se mueve a través de la oferta y la demanda hasta llegar a un punto de equilibrio, un precio único en el cual se logra esa situación en la que no se puede mejorar haciendo algo diferente. Y además que ese punto de equilibrio lleva a la eficiencia, es decir, no hay oportunidades desaprovechadas. Entonces, en ese sentido, el excedente del productor y el excedente del consumidor son la mejor forma de entender esta forma de pensar de cómo logramos una situación en la cual no se puede mejorar haciendo algo distinto. ¿Okay? El otro concepto de bienestar es de Kaldor y Hitch, de Hungría, Reino Unido, en 1939, y se enfoca en que mientras lo que pueda mejorar alguien sea mayor
que lo que ha de empeorar otras personas, se logra un resultado positivo de bienestar. Dicho de otra manera, cuando los beneficios totales sociales netos son máximos, es posible comprar la aquiescencia, es decir, el permiso de los perdedores con lo que obtienen los ganados. Es así como que, ok, vamos a perjudicar a alguna gente, pero el beneficio mayor que estamos consiguiendo en este otro grupo, inclusive es capaz de compensar monetariamente al que está perdiendo en esta situación. Entonces, esas son las dos formas de bienestar que manejamos en economía. ¿Ok? Y ya entonces, más concretamente, los aportes del análisis económico del derecho son los siguientes. Hipótesis de maximización, hipótesis de racionalidad, hipótesis de estabilidad, supuesto de soberanía del consumidor, principio de equilibrio y la cláusula ceteris paribus. Veamos cada uno por separado. Hipótesis de maximización. Los individuos tratan de maximizar su bienestar dentro de las posibilidades que le permiten su restricción. Entonces, recuerden, tenemos, por ejemplo, en la teoría del consumidor, un consumidor tratando de maximizar su utilidad. ¿Qué es utilidad? Su sentimiento de satisfacción que le produce cuando consume algo. Se tiene por el tema de los que recursos son escasos y de la escasez no escapa tampoco el área del derecho, entonces tiene que a tomar sus decisiones teniendo las siguientes restricciones. Una es su propio ingreso y otra es el precio de los bienes. Ambas variables condicionan lo que es su recta presupuestaria y en función de esa recta presupuestaria, él va a tratar de alcanzar la mayor satisfacción de sus necesidades. ¿Ok? La hipótesis de racionalidad justamente está ligada con esto. Los individuos ordenan sus preferencias eligiendo la que más les satisface. Es este principio de que más es mejor. Siempre vamos a buscar que más sea mejor. Cuando vimos la frontera de posibilidades de producción, vimos que había toda una frontera en la cual se sabía que estamos en todas las combinaciones eficientes. ¿Por qué se sabía que estábamos en todas las combinaciones eficientes? Porque para producir más de un bien había que renunciar a unidades del otro bien. Y era ahí donde queríamos estar. No queríamos estar en una unidad, en una combinación de bienes que estuviera dentro de la frontera de posibilidades de producción, porque allí habían recursos desaprovechados. Entonces, siempre buscando nuestros propios intereses cuando tenemos un comportamiento racional. ¿Ok? Hipótesis de estabilidad. Los valores que los individuos asignan a sus costos y beneficios son estables y no se ven influenciados por la política del Estado ni por los agentes externos. Es decir, que usted toma sus decisiones dependiendo de lo que le conviene a usted. En ese caso tenemos el supuesto de la soberanía del consumidor. Son los individuos quienes mejor conocen y determinan el valor que tienen para ellos las cosas. Es toda esa libertad para que la persona escoja lo que quiera escoger y siempre pensando que va a tener un comportamiento racional. Aquí es importante hablar un poco de la ley de los grandes números. Recuérdense que por promedio los movimientos fortuitos de un gran número de individuos tienden a eliminarse unos con otros. Este es un tema importante porque la racionalidad se toma desde el punto de vista económico en forma de promedio, no en forma individual. Por supuesto que puede haber un individuo que sea irracional a la hora de tomar sus decisiones, pero aquí lo que estamos diciendo es que los grandes promedios es que en un mercado determinado la fuerza va a ser a maximizar la utilidad, dadas las restricciones de precio y dadas las restricciones de su ingreso. ¿Ok? El principio de equilibrio, siempre que los individuos piensen que pueden mejorar su situación, tenderán a cambiarla. Repito, lo vimos bien en el modelo de oferta y demanda. Vimos cómo había situaciones en las cuales podía haber un excedente o podía haber escasez, pero las fuerzas del mercado
llevaban esto al equilibrio. El que pudieran productores y consumidores persiguiendo sus propios intereses hacía que consiguiésemos un nivel de precio en el cual todo potencial comprador que realmente quiere el producto consigue todo potencial vendedor que realmente desea vender el producto y se hace la transacción, ¿ok? Entonces, esa situación de equilibrio era lo que llevaban a la eficiencia. ¿Podían cambiar esas situaciones de equilibrio? Por supuesto. Habían factores que podían afectar la curva de oferta o la curva de demanda, la podían desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso, o hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de la curva que estemos hablando, y eso generaba nuevas situaciones de equilibrio. Pero en todo momento la orientación era hacia buscar el equilibrio. Todo esto era importante que ocurriera en un determinado contexto donde hubiese, ¿cómo se llama? Muchos compradores, muchos vendedores y nadie pudiera influenciar directamente el precio, y además eran estructuras en las cuales la información era perfecta. Dijimos que en la práctica, en la realidad, los mercados realmente son de competencia imperfecta, ¿ok? Y que tienen fallos. Y que en esos fallos la economía establece que el Estado puede intervenir para mejorar la eficiencia del mercado, ¿ok? Y finalmente, el principio o cláusula de ceteris paribus, cuando se analiza la variable de la variación de una variable concreta, se consideran constantes las demás variables del modelo. Estamos evaluando el impacto que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente, ceteris paribus. Hay muchas otras variables que van a impactar a la variable objeto de estudio. Pero ceteris paribus lo que nos dice es, no podemos analizar el impacto de muchas variables en la variable dependiente. Tenemos que ir haciendo la relación vis a vis de un grupo de variables muy reducidos, cómo impactan a la variable dependiente, y para eso establecemos supuestos y para eso decimos todo lo demás permanece constante. Todos los elementos que impactan permanecen constantes. Como veremos en otras entregas, al profesor Bullard esto le parecía muy importante y era un aporte esencial en el campo del derecho. Pero esta primera entrega la vamos a dejar hasta aquí para que tengan tiempo de afianzar lo que la economía está sirviendo como herramienta para el campo del derecho. Muchas gracias por su atención y seguimos entonces en unas próximas entregas.